buenas noches, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, como siempre por Canal 7 y para todo el país. Hoy tenemos también un invitado de lujo, periodista, escritor, historiador, novelista, autor de títulos como La Patagonia Rebelde, Severino Di Giovanni. Ya se imaginarán algunos de ustedes que estamos hablando del señor Osvaldo Bayer, con quien vamos a charlar durante toda la hora del programa de hoy. Después del corte empezamos, no se vaya. Osvaldo Bayer, algo que yo no sabía. ¿Vos naciste en Santa Fe? Sí, así es. ¿Y viviste un poco toda tu por infancia? casualidad. ¿Cómo fue eso? ¿Tu infancia transcurrió en Santa Fe? No, yo fui concebido en Concepción del Uruguay, así que mis padres eligieron bien el nombre de la ciudad. Y nosotros éramos, bueno, mi familia era de Humboldt, es una colonia alemana del norte santafesino, cerca de Esperanza, y mi madre iba para allá. Bueno, pero no llegó y entonces me tuvo en Santa Fe. Ah, bueno. ¿pero vivía en dónde? Y justamente a mi padre se trasladaba a Tucumán, así que los 4 primeros años los pasamos en Tucumán. Que me acuerdo de todo, es increíble. ¿Ah, sí? Sí, cuando pasaban los carros cargados de caña, la plaza, la Madrid, etcétera. Era Conquija. ¿Y qué hacía tu padre? ¿Por qué viajaban, se movían Mi padre tanto? era técnico de la Siemens, que trabajaba en el correo sobre el telégrafo, Claro. sobre máquinas de telégrafo y eso, así que lo trasladaban de un lado para el otro. ¿Él era alemán? ¿Tu papá No, era él ya alemán? nacido en Humboldt, sí. Ah, ya había nacido acá. Claro, nosotros, el apellido viene del Tirol austríaco, del Tirol del Norte, una provincia, un estado austríaco que siempre quiso pertenecer a Alemania, que siempre no quiso integrar el imperio austríaco. Ajá. Sí, tanto es así que, por ejemplo, cuando yo voy a visitar a mis parientes ahí en la ciudad de Schwaz, ¿Tenés parientes allá? Sí, mis primas se enojan porque yo después de ahí me voy a Viena. Y para ellos Viena ya es Checoslovaquia. Estas cosas europeas que no Vos se descendés vencen. de alemanes católicos. Claro, es decir, mi padre no creía en nada, pero mi madre era muy católica. Por eso a mí me tocó ir a la Iglesia Católica a aprender doctrina. Ah, sí. Claro. Tenés una formación católica. Claro, en la parroquia de Belgrano. Y me enseñaron 2 señoritas la doctrina, que eran las señoritas de Nevares, de 81 y 83 años. Ajá. Y una vez, conversando con mi gran amigo, el obispo de Nevares, de Neuquén, Jaime de Nevares. Jaime de Nevares, una gran persona, bueno, me preguntó, dice, ¿vos en tus escritos tenés algunas cosas cristianas? Y digo, bueno, eso se lo debo, digo, a 2 señoritas que tenían tu mismo apellido. Digo, que me enseñaron la doctrina social cristiana. Y entonces empezó a reír, dice, parece mentira, esas señoritas eran mis tías. Mira vos. Y si yo soy cura fue por las enseñanzas que me dieron esas. O sea que marcaban estas señoritas. Marcaban. Marcaban. Y dijo él, el obispo, dice, bueno, uno salió obispo y el otro salió anarquista. Anarquista católico. Más o menos. Más o menos. Más o menos. No, el católico no. Bueno, de tuviste esa cristiano, formación. Sí. De cristiano tengo cosas así de la filosofía cristiana, por supuesto. Pero de católico no. Vos me decías una vez que viniste al programa, que los católicos alemanes son más cerrados que los protestantes, que el nazismo proviene justamente de los católicos alemanes. Sí. Y son los estados del sur, principalmente Baviera, de donde, bueno, Hitler era austríaco, Austria también es muy católica. Son
terriblemente católicos, y bueno, la gran diferencia con los protestantes, que son tan liberales. Es decir, Lutero fue realmente un verdadero estadista en todo, ya que, fíjate, 1525 señala que los curas tienen que casarse, que no puede ser eso, que no va el asunto de la castidad de los curas. Bueno, los últimos hechos lo están demostrando. Y por ejemplo esto de la virginidad de la Virgen María, que dice que es un insulto al amor, no es un insulto al ser humano como tal. ¿Eso decía Lutero? Claro. No, tiene cosas extraordinarias por el siglo en que vivió. Ajá. Después en otras cosas se equivocó, ¿no? Pero realmente uno leyendo las cosas de Lutero se queda sorprendido. Es un verdadero revolucionario en las ideas. Después la iglesia protestante ahí se quedó un poco, ¿no? A vos te marcó mucho tu descendencia, tu ascendencia alemana, ¿no es cierto? Porque has ido y vuelto por distintas ocasiones y oportunidades, pero ha sido mucho, tu vida transcurre entre Alemania y acá, podemos decir. Sí, primero que fui a estudiar allá. ¿Fuiste a estudiar Fui a estudiar de historia, joven? Tenías 20 y pico de años. 22 años tenía cuando fui para allá. Es decir, en la Alemania de posguerra, recién salido, así que sufrí un poco todo eso. Sí. Aprendí muchísimo. Sufriste hambre, ¿no es cierto? Sí, se comía una vez por día nada más. Estábamos de lindo todos. Hacíamos régimen. No, pero fue muy triste porque estaba todo destruido. Y había mujeres nomás, no había hombres. ¿Y por qué se te ocurrió ir en ese momento? Era una época que estaba mejor acá que allá, podríamos decir. Sí, no sé. No, porque yo estudiaba filosofía acá y me tocó esa filosofía en tiempos del primer peronismo. En la Facultad de Filosofía. En la Facultad de Filosofía, donde, bueno, todo era Santo Tomás de Aquino, es decir... Años 50. Claro, Perón entregó la Facultad de Filosofía a la ultraderecha católica. Bueno, y yo más que Santo Tomás de Aquino quería aprender Kant, Hegel, un poco de otras cosas. Acá estuvo Sebrelli hace poco, que estuvo en la Facultad de Filosofía en esa época, y comentaba algo parecido. Claro, Viñas también estuvo en esa época. Claro. Bueno, y resolví irme porque yo me peleaba con el CEU, que era el Centro de Estudiantes Universitarios, que eran tipos que recorrían los pasillos y fajaban a quien no pensaba como ¿sí? ellos. Sí, señor, era una violencia y yo no tuve ganas de seguir esa pelea y me fui. Y bueno, y fueron 4 años de gran aprendizaje para mí ahí en esa Alemania de posguerra. Principalmente con la juventud. ¿Qué pensaba la juventud alemana después del nazismo, de los padres, no? Vos me comentaste una vez que en esa época en Alemania no se hablaba del nazismo. No se hablaba de nazismo, pero por eso buscaban otra cosa. Y la juventud buscaba la izquierda en general. La socialdemocracia primero. Nos venía a enseñar Willy Brandt en aquel tiempo. Sí, fue profesor nuestro. Mirá vos. Un tipo extraordinario, un bon vivant, que sabía decir las cosas. Le gustaban mucho las alumnas. Además le gustaban las alumnas. Sí. Pero aprendimos muchísimo con él. Sí. Bueno, y fue todo realmente un personaje después en la política, ¿no? Ahora, había con respecto al tema del Holocausto, por ejemplo, eso es interesante porque vos después, con los años, escribiste una novela, que la tenemos por acá, Rainer y Minú, Sí. que transcurre en los 70, o sea, después. Pero vos, me acuerdo cuando viniste al programa comentando esta novela, decías, bueno, en esos años, en los 50, el tema del Holocausto no se hablaba. No se hablaba, no para nada. No, todo esto comienza porque gobernaba la democracia cristiana, la derecha, en Alemania. Y todo esto empieza a hablarse cuando comienza a gobernar la socialdemocracia. Claro. En Alemania, donde Pero se sería abre... solamente porque era demasiado reciente y no lo podían asimilar. Era demasiado reciente y Estados Unidos, que era la que dominaba allí, quería la Guerra Fría con la Unión Soviética, nada de volver a la guerra anterior. Claro. Es decir, se hablaba solamente contra la Unión Soviética, lo que era el comunismo y todo eso, era una propaganda diaria. Sí. Así que todo esto se escondió. Y recién empieza en los años 60, cuando también empiezan los juicios de jueces alemanes contra los nazis, ¿no? Claro. El famoso de Frankfurt contra la SS, por ejemplo, que como yo repito, es decir, cómo nos aprendimos,
Es decir, la SS, cada uno de los representantes, cuando se le preguntaba por qué, por ejemplo, se le preguntaba a una SS, ¿usted por qué fusiló al niño fulano de tal? Y él respondía, obediencia de vida. Mira vos. Me ordenó y yo lo hice por obediencia de vida. Sí. El mismo término que después vamos a usar nosotros acá para perdonar a los militares. Es decir, no se leyó nada o no se aprendió nada, ¿no? Bueno, y se discutió cómo no valía, en ese juicio famoso de Frankfurt, que no valía nada de obediencia de vida con respecto a crímenes de lesa humanidad. Y se dieron los fundamentos y se condenaron a todos. O sea que estaba esos, ese antecedente, ¿no es cierto? Sí, que se podría haber tomado. Yo mandé todo ese material a la Cámara de Diputados y Senado y no pasó ni nada. siquiera lo mencionaron. No. Ni lo mencionaron. Ni lo mencionaron. Qué que me dio gran tristeza, ¿no? Porque, como diciendo, no hemos aprendido nada, la humanidad no aprendió nada. ¿Crees eso, que la humanidad no aprendió nada? Bueno, algunos aprenden, otros no. Pero en nuestro caso hemos aprendido muy poco. Y se debe realmente a la existencia de esos organismos de derechos humanos que han seguido combatiendo, ¿no? Y han seguido denunciando los hechos. Y ahí están. Es decir, esto de que hace pocos días el gobierno alemán ha pedido la extradición de Videla, Macera y Suárez Mason, sí. Bueno, esto quiere decir que todavía suenan los crímenes de los generales argentinos, ¿no? La desaparición. Pero es evidente que suenan. Sí. Es evidente que suenan. Ese tema vuelve y vuelve y vuelve y seguirá volviendo. Claro. Vos me contabas que en Alemania el tema del nazismo todavía es un tema que se discute hoy, como que no termina de cerrar, que no terminan de entender qué pasó, qué significó Hitler, que los libros en Alemania, los grandes bestsellers hoy son sobre el tema del nazismo. Sí, es así, es decir, el pueblo no puede entender, no puede entender, es decir... Y hay una culpa, hay una culpa colectiva. Hay una culpa, sí, absolutamente. Una culpa en el sentido de cómo fue posible esto, porque basta que los noticieros, que la televisión, en películas históricas muestre cuando Hitler habla y mueve a risa, los alemanes se tientan para reírse, porque Hitler habla una especie de austríaco y los alemanes han despreciado un poquito, ¿no? No sé, yo digo, es como si uno oyera a su presidente hablando en un cordobés muy aumentado, una cosa así, claro. ¿no? Y después las cosas que dice. Como que no se reconocen en ese hombre y sin embargo... los dominó completamente. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y después los discursos de él hablan solamente del heroísmo, la raza, el deber, debemos cumplir nuestro deber, todo eso, nada más. No es como acá los discursos que decían mañana es San Perón, bueno, había algo para alegrarse. Pero ahí nada de otorgarle nada al pueblo. O el mismo Goebbels, ¿no? Goebbels que habla como un cura. Sus personajes, sí. Es un personaje, sí, parece una anguila, así, Y también, ¿cómo fue posible que ese hombre pudo ser atractivo para las masas? Bueno, entonces uno lo comprende después del desastre de la Primera Guerra, y de la gran pobreza, de la desocupación y del comportamiento de los grandes capitales alemanes, ¿no? Porque Hitler no entra votado por el pueblo, que es algo que nunca se dice. El máximo que logra Hitler es el 42% de los votos. Él entra al gobierno... Es un porcentaje, ¿eh? 42%. Es un porcentaje alto, sí, Epa. señor. ¿Sí? Sí, señor, pero no es el 51%. Pero... Quiere decir que un 48 votó en contra. No, un 58. ¿Y después lo apoyó esa gente que lo votó en contra? Claro, y una vez él adentro del gobierno, del Bundestag, tenía otro nombre en aquel tiempo, bueno, él toma el poder y toma la suma del poder público y se acabó. Votado por los partidos conservadores, el Partido Católico, el Partido Liberal, esos votaron a Hitler. Es decir, fue votado por los diputados. Y una vez en el mando, sí, ya terminó con toda clase de democracia y el mando lo hizo él, ¿no? Bueno, esta novela que comentábamos recién, Rainer y Minú, el protagonista, Rainer, es el hijo de un famoso torturador nazi. Sí, verdugo. Y él es un humanista, un estudioso del romanticismo alemán, que además se enamora de una chica
judía Sí. y no pueden superar. no pueden superar la situación y la historia termina muy mal, ¿no? Y vos aprovechás Termina en esta historia tragedia, que es verídica, además, Es Osvaldo, absolutamente verídica. para reflexionar sobre la Alemania Sí. contemporánea y el tema del nazismo hoy. Yo traigo siempre temas de la realidad porque soy historiador. Esta fue tu primera novela, ¿no es Esta es mi cierto? primera novela, me subyugó el tema, porque los historiadores desprecian un poco la literatura, pero yo cuando empecé a usar la literatura me di cuenta de que a uno le abre un camino y una Hay facilidad más libertad, de expresarse, ¿no? una No enorme estar libertad. todo el tiempo cuidando los datos, la exactitud. Claro, claro. Mm. Y ahora voy a seguir con la novela. Estoy haciendo un libro sobre la década del 60 en la Argentina, Ajá. la gran discusión que había entre todos nosotros. Y estás haciendo una novela sobre Y con eso. novela, porque la novela me permite mucho más, y no Ah. que el testigo tal o el documento tal o las declaraciones de fulano, ¿no? Pero tuviste que hacer todo eso para llegar a la novela. Así es. La Patagonia rebelde, Severino de Giovanni, los anarquistas expropiadores, un montón de temas que vamos a hablar después del corte. No se vaya. Bueno, recién decíamos que Osvaldo Bayer estuvo viviendo en Alemania hasta el año 56, creo que 56, fue. sí. 56, cuando vuelve a la Argentina, empiezas a trabajar en periodismo, ¿no es Empiezo en cierto? periodismo porque... Clarín, estuviste muchos años. sí, primero de todo trabajé en Noticias Gráficas, que era un Ah. diario de la tarde. ¿Cómo no? Yo me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Muy simpático el diario aquel. Y la redacción, que era una redacción de intelectuales. Después me fui a trabajar al diario Esquel de la Patagonia. ¿Viviste allá? Viví allá un año hasta que me expulsó la gendarmería. ¿Por qué te expulsó la gente? Una cosa sin ningún sentido. Vinieron una vez dos oficiales de gendarmería muy bien vestidos, en uniforme, ese verduzco que tienen, y me dicen, los hago pasar y me dicen que si yo desconozco que Esquel es una ciudad fronteriza. Digo, sí, está a 30 kilómetros de la frontera. Digo, ¿qué pasa con eso? Dice, ¿usted no sabe que en zonas fronterizas no se pueden escribir los artículos que usted escribe? Pues yo defendía a los mapuches de Nahuel Pan y de Cerro Cuche. Y parece que eso estaba contra la seguridad de las fronteras. ¿Qué año era todo esto? Esto año 58. Es decir, que había democracia, estaba Frondizi, bueno, no, semidemocracia, pero no hay una dictadura. Pero bueno, y se cumplió. Porque el otro día estuvo acá Abelardo Castillo y también habló muy duramente de la época de Frondizi. Y vos ahora decís semidemocracia. ¿Por qué no me explicas un poquito? Bueno, semidemocracia porque Frondizi fue electo estando prohibido el Partido Peronista. Es decir, si él cuando ganó las elecciones hubiera sido un gran demócrata. Pero ganó con los votos peronistas también, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero no es lo mismo. Y si él tendría que haber, lo mismo que hablo de esto de Ilia hizo lo mismo. Él tendría que haber, una vez ganadas las elecciones, haber llamado nuevamente elecciones con el Partido Peronista. Y yo creo que el pueblo lo hubiera elegido igual, en el reconocimiento de esa valentía democrática. No, se basaron en eso, siguieron y murieron al poco tiempo como presidentes, no tanto Frondizi como Ilia. Pero esto que me decías de esta persecución en el Diario del Sur, ¿había restricciones a la libertad de prensa? Sí, siempre. Y más en localidades así pequeñas y lejanas, donde los dueños son los dueños de la tierra o los grandes comerciantes, que son los que hacen la política.
En esa época se te ocurrió escribir La Patagonia Rebelde, No. viviendo en el sur, ¿no? No, la Patagonia Pero Rebelde quedó en siempre la algún- tenía en la cabeza. Ah, ya de antes. Claro, porque mis padres vivieron en Santa Cruz en el del año 20 al 24, justo cuando las huelgas. Y mi padre siempre nos contaba. Mi padre fue muy impresionado por esas huelgas y por realmente la matanza, que si bien ellos vivían en Río Gallegos, veían cuando traían a los prisioneros, a los gauchos, a los peones rurales, los traían al asazo limpio por las calles y después los metían en la cárcel. Y ahí todas las noches había unas palizas impresionantes, se oían los gritos de la gente. Bueno, y eso le quedó muy profundo a mi padre, y siempre nos relatábamos cuando éramos chicos. Y bueno, y me quedó porque mi mamá me daba otra versión. Mi mamá no quería problemas. Y dice, bueno, no, cuando se iba mi padre decía, bueno, no, pero no era tan así. No fue para tanto. No era para tanto, dice, porque cuando yo me acuerdo que vino el jefe de policía, recorrió casa por casa y decía que si llegaban los huelguistas a la ciudad iban a robar las casas y violar a las mujeres. Dice, así que algo de verdad debería haber. Bueno, entonces yo con un chico me armé un lío bárbaro en el quién tiene razón. Bueno, y al final lo resolví escribiendo 4 tomos. 4 tomos. El libro original se llama Los Vengadores de la Patagonia Trágica y fueron publicados entre el 72 y el 74 en la Argentina, los 3 primeros. Claro. Y el otro ya en el exilio en Alemania. Este es el que se edita en Alemania. A ver, vos decís pero ahí lo van a mostrar. Este ¿En se edita en castellano Alemania, en Alemania? castellano. Ajá. Como digo, parece mentira. Un libro que trata un tema de la historia argentina hacía 50 años en la Patagonia, Sí. tuvo que ser editado en español en Alemania para poder ser completado. Y te lo editaron en español, qué notable. En eso, español, sí, se portaron realmente muy bien. Sí. Y después cuando ya con los 4 tomos impresos, yo a este tomo lo mandé a las bibliotecas latinoamericanas y también de Europa, para que por lo menos estuvieran los 4 tomos. Claro, seguro. La obra definitiva. Pero, porque, bueno, en aquel tiempo se decía que los militares iban a ser eternos en el poder. Claro, claro. Claro. Acá tengo La Patagonia Rebelde, porque después hiciste una especie de compendio. Claro. Que es Ese que fue un tengo acá compendio en mano. un tomo que se tituló Ah, La y había Patagonia otro Rebelde. por ahí que lo están mostrando. Claro, después lo hiciste en un tomo, Sí. que es La Patagonia Rebelde. Ahora yo te quería preguntar sobre esta época, ¿no es cierto? Estos hechos de la Patagonia trágica. Sucedieron durante el gobierno de Irigoyen. Durante el gobierno de Irigoyen. Bueno, costó muchísimo la investigación, porque nadie quería hablar nada. Claro. Todo estaba escondido. Claro, Y yo porque era el llegué como gobierno una especie- democrático de Irigoyen y vos estás contando una Claro, represión brutal. una cosa espantosa, Bueno, sí, que no solamente pasará en la Patagonia, sino ya había pasado con la Semana Trágica claro. en la capital y después Claro. pasará con la Que fue Forestal. un en el año Chaco. antes, un poquito antes, fue la En semana el atrás. 19 y En este es el 19. 21. Claro, 2 años. Y después, un meses más tarde, la Forestal con los hacheros. Claro. Bueno, y me costó muchísimo la investigación, aunque para muchos yo llegué 40 y pico años después, porque la suerte del investigador es esta, que vivan todos, y cuando yo empecé la investigación vivían todos, salvo los fusilados, vivían todos, parece mentira. Los Todavía estaba soldados, toda esa gente. los soldados que habían tenido 20 años en el fusilamiento ahora tenían 69. Y hablaste con ellos. Hablé con ellos, los oficiales vivían, sí, y los que más esperaban eran los soldados, eran los más arrepentidos. Me acuerdo de un soldado de la provincia de Buenos Aires, del sur de la provincia de Buenos Aires, que me recibió enseguida y me decía, yo siempre le pregunto a Dios, ¿por qué me mandó? Si yo era un buen muchacho. Bueno, Dice, si yo iba a misa los domingos a la mañana, los sábados a la noche iba a bailar y después trabajaba. un ¿Y chico por qué normal. me tocó irme Ah, a la Patagonia y a fusilar gente? Dice, yo siempre le pregunto a Dios cuando voy a la iglesia. Y no lo sacaba de allí, ¿eh? Es decir, que muchos lo sintieron muy, muy a fondo, como otros me dijeron, mire, lo único que me acuerdo es que fuimos en barco y volvimos en barco. Después no me acuerdo de De lo nada. que Digo, pero pasó usted en el estuvo en la medio. estancia Lanita, pero yo tenía las listas de soldados. sí.
Usted estuvo en la estancia Nanita, digo, donde hubo 410 fusilados. Me dice, le vuelvo a repetir, señor. Yo lo único que me acuerdo es que fuimos en barco y volvimos en barco. Y listo, no lo sacaba de allí. Y en las familias de los soldados existía el arreglo de no hablar jamás de ese tema. ¿No? Por eso tuve problemas con las mujeres de esas familias, porque nos interrumpían y decían, ¿usted qué quiere saber, señor? Porque ¿a quién le interesa ese tema? ¿No ve que mi marido está enfermo? ¿No? Cosas de ese tipo. Qué viene a remover usted todo esto. Claro. Y los oficiales con sus explicaciones, y los estancieros con sus explicaciones, y los políticos radicales también. ¿Y cuáles eran esas explicaciones? Bueno, las explicaciones de los políticos radicales, entre ellos Bartolomé Pérez, que era senador de la Nación, cuando yo lo fui a ver, es que sí, que Hipólito Yrigoyen le había dado la pena de muerte, el bando de la pena de muerte, al ejército. Había un teniente coronel Varela. El teniente coronel Varela. Sí. Dice, pero lo que pasa es que Yrigoyen creyó de que Varela iba a fusilar a 12 o 13 cabecillas anarquistas, dice, pero se fusiló a todo el mundo. ¿Cuántos murieron? Mire, hay tres versiones. Los anarquistas dicen que fueron fusilados 1.500 obreros. Perdóname, estamos viendo escenas, mientras tanto, de la película que se filmó, la filmó Héctor Olivera, La Patagonia Rebelde, que fue un éxito tremendo, ¿eh? Tremendo, y ya vamos a contar, porque esto lo tuvo que pagar Osvaldo Bayer y mucha otra gente que trabajó en la película, con el exilio. Pero antes quería que me siguieras contando un poquito más sobre... Ahí está Pepe Soriano. Sí, Federico Lupi. Jorge Villalba, ya fallecido. Hubo un elenco, estaba Alterio también, ¿no es cierto? Alterio, que hace de comandante Varela, sí. Alterio hace de Varela. Claro, que en la película se llama Zavala. Zavala. Porque no pudimos poner los nombres. Vos citás que el diario Crítica en la época dijo que Irigoyen le había dado carta blanca a Varela y después no se hizo responsable de las consecuencias. Es esto que me estás diciendo ahora. Y es así, como porque que le dijo fusile a llega... 2 o 3 y fusiló no sé claro. qué cantidad. El como hecho si fue cambiara así. algo por la cantidad. El hecho se ventiló, el hecho llegó al Congreso de la Nación. Hubo una célebre sesión de diputados, una de las mejores sesiones de la historia del Congreso, donde la oposición pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué se fusiló a los obreros patagónicos? Bueno, y se trae muchísima documentación allí. Y entonces resuelve la oposición enviar una comisión investigadora a la Patagonia para que se abrieran las tumbas masivas, se contara el número de muertos, ver la forma en que fueron muertos y todo eso. Además, ¿quién dio la orden de pena de muerte? Y el radicalismo, la bancada mayoritaria, va a votar en contra, va a dejar sin número después la Cámara y ahí se termina. La justicia, oh sorpresa, que tiene que intervenir ante la menor información periódica, tiene que intervenir si hay una denuncia de fusilamientos en masa. No intervino nunca, no, miraron para otro lado. Y Irigoyen, hay una cosa notable, cuando viene Varela, el teniente coronel Varela, de fusilar de la Patagonia, lo visita, Irigoyen lo recibe. Y después sale Varela y le dice a los periodistas, el señor presidente de la Nación me ha dado la seguridad de que no se va a hacer absolutamente ninguna investigación. Lo dice él como si fuera una cosa positiva, claro. Tendría que ser una vergüenza. Bueno. Es decir, que está escondiendo algo. Obviamente. Eran peones ovejeros, ¿no es cierto? De los peones campos, ovejeros. De los grandes ovejas, campos familiares claro. En gran parte chilotes, venido de la isla de Chiloé porque se les pagaba la mitad claro. a los chilenos. Bueno, y lo que me dijo Correa Falcón, el que había sido presidente de la Sociedad Rural y también estanciero, me dice, mire, yo le voy a decir la verdad. A nosotros realmente terminó con el estado de huelga el ejército argentino, pero nosotros nos reunimos los 7 estancieros más importantes de la Patagonia y fuimos a verlo a Varela y le dijimos, señor teniente coronel, dice, fíjese que si usted sigue fusilando, no vamos a tener peonada para la zafra lanera. No vamos a poder esquilar las ovejas. Además, dice, se fusila mucho a los chilotes, dice, y el chilote cobra la mitad de jornal. Y es el que trabaja en invierno, es el que levanta las ovejas de 2 metros bajo la nieve, y no van a venir más. Así que le pedimos, teniente coronel, que
¿Y qué hacían? suspenda. Y dice, pero él siguió con su actitud. Porque ¿qué eran huelguistas? ¿Qué hacía esta gente que provocó todo esto? ¿Los huelguistas? Eran huelguistas. Mire, los huelguistas fueron realmente, cuando uno lee las condiciones, los que exigen Pero ellos, por supuesto, en pero... esta, ahora, después de tantos años, pero no pedían nada, Me 10 imagino. pesos de aumento, Claro. que los botiquines de remedios estuvieran en castellano y no en inglés, pues no entendían. Qué vergüenza. Que le dieran en invierno un paquete de vela por mes. Un paquete de ahí estamos viendo ese. Sí. Da vergüenza. Ahora, Osvaldo, vos esta época te interesó especialmente, porque también has escrito, y de esto vamos a hablar, pero tenemos que hacer un corte ahora, pero has escrito sobre los anarquistas, Severino Giovanni. Sí. O sea, esto también sucedió entre el año 20 Sí, me y el llevó 30. 8 años la investigación. Pero te interesa mucho esta época, ¿cierto? Esa Los años época, 20. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque la historia argentina es tremenda toda. Entonces, ¿por qué tanto interés en los 20? Y debe haber sido por las conversaciones de mi padre cuando yo era chico, porque mi padre le interesaba muchísimo la historia. Y en los almuerzos y cenas él siempre tomaba un tema así histórico. Entonces así que yo desde chico quería ser historiador. Ajá. Y bueno, y él hablaba estas de su historias. tiempo, claro, de los Claro, años él 20, te hablaba 30, de su sí. tiempo. Bueno, vamos al corte. Yo quiero hablar un poco de Severino y Giovanni y los anarquistas después del corte. Ya volvemos. Hablábamos del interés de Osvaldo Bayer, que dice que fue marcado por su padre por los años 20, ¿no? La década del 20, porque antes de La Patagonia Rebelde su primer libro fue Severino y Giovanni. Y hay otro que es Los anarquistas expropiadores. O sea, te interesó especialmente este tema de los anarquistas. El tema de los anarquistas me interesó muchísimo, Ajá. porque ya había estudiado bastante anarquismo en Alemania. Como digo, los estudiantes buscábamos cosas. Se buscaba una especie de socialismo en libertad. Sí. Y así conocimos el anarquismo. Sí. Bueno, y uno fue adentrándose cada vez más en las discusiones. Y justamente el hombre más combatido, el hombre más mal hablado por la sociedad argentina siempre fue Severino di Giovanni. Hasta Ernesto Sábato escribió en su libro sobre tumba, Héroes y tumbas. ¿Hay algo sobre Severino Giovanni? Claro, sí, decía de que era un hombre que se lo pasaba en clubes nocturnos y usaba camisas de seda. ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo la sé porque el que ha leído el libro lo sabe, pero me gustaría que contaras tu visión. Bueno, y resulta que yo empiezo con la investigación y voy a encontrar un hombre totalmente diferente, un escritor, un pensador profundo, un hombre que hacía su periódico, que editaba libros, vivía pobremente, vestía pobremente, por ejemplo. Ahora vos decís en un momento... Y es un antifascista, porque claro, él había sido expulsado de Italia. Perdón. Y era honesto y creía en sus ideas, ¿no es cierto? Absolutamente. Pero por el otro lado vos decís, para Severino y Giovanni y para muchos anarquistas, el ideario estaba por encima de todo y consideraba enemigo a todo aquel que no lo fuera, a todo aquel que no fuera anarquista. Incluso a los anarquistas que no participaban de la acción directa. O sea, eran bastante fanáticos también, ¿no es cierto? Bueno, era un individualista. ¿Y esta acción directa en qué consistía? ¿Asalto, falsificación de moneda? Bueno, ahora vamos. ¿Lo contás vos? Claro. Es decir, él era un antifascista. Él era maestro en Italia, lo expulsa a Mussolini con toda su familia y trae todo el odio. Y entonces él se comporta acá como un luchador antifascista, más que como un extranjero en la Argentina. Y entonces contra el método de fusilamientos y expulsiones y prisiones del fascismo de Mussolini, él aplica los mismos métodos desde el punto de vista del perseguido. Él hace atentados terroristas
contra organizaciones fascistas italianas y contra el Consulado General Italiano. Él, cuando el caso Sacco y Vanzetti, cuando los norteamericanos matan a Sacco y Vanzetti, esos dos héroes tan populares, él vuela bancos norteamericanos, la misma estatua de Washington que fue a parar a 300 metros del lugar donde ocupaba. Bueno, cosas siempre espectaculares hace él. Y claro, como por supuesto era un perseguido por la policía, no podía trabajar y entonces se hacían asaltos expropiadores. Lo que ganaba era para la causa, para editar libros, para editar periódicos y por supuesto para mantenerse en una vida muy humilde y cambiar siempre de domicilio. Osvaldo, vos decís en un momento, el anarquismo delictivo existió en esa época, evidentemente, porque estaban dadas las condiciones para ello. Violencia contra violencia, justicia indiscriminada por la propia mano ante la injusticia social reinante. ¿Qué pensás si te digo, qué paralelismo se podría hacer esa época con la violencia de los 70? Si es que encontrás algún punto de contacto. Bueno, yo no he estado de acuerdo con la violencia de los 70, es decir, yo he discutido mucho con Rodolfo Walsh y con el Paco Urondo en ese sentido. Pero principalmente no porque yo tenía una solución mejor que la de ellos. Cuba había demostrado que había logrado la revolución a través de un levantamiento violento, digamos. Sino porque me daba cuenta de que las condiciones no se daban. Y como yo le dije tantas veces a Rodolfo, ustedes lo que van a sacar es que los van a matar a todos, porque la represión es muy grande, porque están infiltradas algunas organizaciones. Digo, y vamos a perder lo mejor. Vamos a perder realmente la juventud que quiere un cambio. Es decir, yo me opuse en ese sentido y mi próximo libro va a hablar sobre eso, sobre las discusiones. Es interesante porque no hay mucho sobre eso. No hay mucho. No. Mira, yo estuve el primer año de la revolución en La Habana, fui recibido por el Che Guevara. Y el Che Guevara a la delegación argentina, que éramos 5 personas, les hizo el esquema de cómo había que hacer la revolución en la Argentina, que era una guerrilla que empieza en las sierras de Córdoba. Sí, claro. Pero no nos habló de la oposición. Y cuando terminó, que era terminando que venían los guerrilleros desde las sierras de Córdoba en camiones, saludados por el pueblo, tomaban la casa de gobierno, hacían la revolución porque al mismo tiempo la clase trabajadora hacía el paro general. Y entonces yo le dije, compañero Che, usted no habla de la represión. Digo, porque dice, los primeros que van a hablar de que hay guerrilleros en Córdoba van a ser los diarios burgueses, dijo él. Digo, bueno, cuando los diarios burgueses hablan de que hay guerrilleros en Córdoba, inmediatamente empieza la represión. Pongámosle primero la policía de la provincia, después la gendarmería, después el ejército, después los fanáticos de la infantería de marina, que en aquel tiempo le llamaban los gorilas, es decir, le di un plan de todos los cuerpos de represión. Y él me miró con una profunda tristeza. Y me dijo, son todos mercenarios. Esa fue la respuesta de él. Claro, todos nos quedamos sorprendidos. Sí, son todos mercenarios, pero matan. Bueno, y ahí me comprendí que a un revolucionario posiblemente no se le pueden venir con contras. Él ya está convencido y lo hace. Y él hizo una revolución. ¿Qué podía yo discutir sobre eso? Me di cuenta también la grandeza de pasar por encima de todos los peligros y decir, además qué profundo, son todos mercenarios. Esa era la respuesta de él. Bueno, José Pablo Feynman hizo una obra de teatro sobre el Che Guevara y puso un personaje, Osvaldo Bader, que discute con el Che y le responde de esa manera. No, si vemos todo esto, qué sé yo, a la luz de los años y desde hoy, ¿no es cierto? Claro, entonces era muy difícil también discutir con los muchachos, es decir, los amigos que se habían pasado al montonerismo, ¿no? Porque
muchos de los queridos amigos habían venido, por ejemplo, digamos, una línea habían venido Partido Comunista, después Partido Comunista Revolucionario, y después de allí se habían pasado a Montoneros, al peronismo. ¿Vos nunca apoyaste ninguno de estos movimientos? No, pero además yo les quería saber, digo, ¿cómo vos, por ejemplo, de una cosa científica como el marxismo, pasás al peronismo? Bueno, y las respuestas de ellos, una de Rodolfo Walsh dice, ¿y dónde está el pueblo? Y yo le digo, sí, el pueblo es peronista, pero no es revolucionario, no se equivoquen. Dice, pero hay que hacerlo. Bueno, la respuesta era, hay que pasarlo sobre el pueblo peronista. De ahí, por eso tomamos la línea de Montoneros. Que claro, para alguien que había estudiado las políticas de izquierda profundamente y todo lo demás, era una especie de renunciar a todo y creer en Dios de pronto, en la Santísima Virgen, ¿no? Y yo no podía creerlo. De cualquier manera sentí muchísimo la muerte de ellos, sigo reivindicándolos como los mejores, los admiro. Vos tuviste también lo tuyo, porque recién decíamos hace un rato que en el año 75, creo que fue, te tuviste que ir perseguido por la AAA. Claro, en el año 75 el señor López Rega, aparezco en la lista de las 3A por la película La Patagonia Rebelde, condenado a muerte, me daban 24 horas para dejar el país. Que primero... Fue un éxito tremendo La Patagonia Rebelde. Y sí. La gente, yo recuerdo la gente en el cine gritando, vos sabés que tengo esa imagen. Me acuerdo muy bien. Me acuerdo muy bien, hay tantos cuentos. Porque yo hacía ahí una vez necesitábamos en una escena un personaje en medio de la Patagonia, no había actores, y entonces Olivera me dice, ahora vas a pagar todas tus culpas y vas a ser de estanciero inglés. Y hago de estanciero inglés y en una escena voy marcando quiénes eran los delegados de estancia. Bueno, y el público gritaba, hijo de tu madre, las cosas que gritaba ese personaje. Y estábamos Olivera, Ayala y yo en una trasnoche para ver cómo reaccionaba el público de trasnoche. Entonces cuando la gente se paró y me gritaba de todo en la pantalla, Olivera me dijo, mirá, rajemos porque si nos reconocen nos matan. Y salimos de la sala. De tu propia película, de tu propia historia. Cómo se metía la gente en la película, ¿no? Fue impresionante. Fue impresionante. Nos tenemos que hacemos un breve corte y tenemos un bloquecito más. Osvaldo, en el corte se acercaron todos los técnicos, acá contamos todo lo que pasa. Bueno, ¿qué pasó con Bayer, la AAA, etcétera? Parece que se habían quedado todos con ganas de más. Bueno, es decir, hubo que abandonar el país, la película fue prohibida el mismo día por Isabel Perón, por un decreto. ¿Qué, el día del estreno fue? No, fue estrenada el 14 de junio, por orden, es decir, se dio el permiso porque Perón dijo que había que darla. Pero Perón se muere el 1 de julio, 15 días después. Claro. Y no pudieron prohibirla porque nosotros sacamos el Oso de Plata del Festival de Berlín, internacional, entonces no podían prohibir una película premiada. La prohíben recién en octubre, 3 meses después, y con la condena
a expulsarlos del país a los que habíamos hecho la película. Bueno, y Otra la vez película tras- fue reestrenada recién en el 84, es Claro. decir, que estuvo casi 10 años prohibida. Claro. Y en el 84 se volvió a dar y con éxito otra vez. Claro, como si fuera una película nueva. Vos todos esos años estuviste en Alemania nuevamente y vos volvés acá en el 84, pero no tu familia. Tu familia no quiere volver, tus hijos, tu No, mujer sí, creo yo que vuelvo tampoco. en octubre del 83, cuando las elecciones. Claro. Ya estoy acá. Y no, porque claro, mis hijos justo cuando nosotros tuvimos que irnos, empezaban la universidad, digamos, y ya estudiaron allá Hicieron su carreras vida, que son claro. muy difíciles. Por ejemplo, el segundo hijo es ingeniero en construcción de barcos, ¿no? Es decir, no es tan fácil conseguir un cargo así, un puesto así. Más bien. Así que bueno, además se casaron allá, es decir, tengo 10 nietos. Tenés 10 nietos allá, en Allá, Europa. todos en Europa, sí. Pero yo no pude, yo volví porque era una pasión y sigue siendo una pasión la Argentina, a pesar de todas las cosas que a uno les pasan acá, pero bueno, a quien no le pasa algo, ¿no? Preferís estar acá. Prefiero estar acá, sí. Y voy después en 3 meses a Alemania para gozar un poco de los nietos y de la familia, ¿no? Vos me contaste una vez que cuando volviste en el 83 sufriste una decepción porque considerás que no se valoró el trabajo de los intelectuales exiliados. Mirá lo que me dijiste, Thomas Mann fue recibido como un héroe en Alemania en el 45. Vos sentiste que acá no pasó eso. Pero yo recuerdo esa época, bueno, fue cuando vino Cortázar, que tampoco, creo Sí. que Alfonsín no lo recibió, no sé Alfonsín no cómo lo fue la recibió, historia. ¿no? Pero fue Ahí una sí. época de una gran polémica entre los que se quedaron, los que se fueron, y fue una cosa Sí, que desgastante fue muy injusta, y horrible, porque además hubo grandezas y miserias de los dos bandos, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Pero bueno, yo creo que la polémica estuvo bien que se hiciera. Pero yo me acuerdo de odios, pero así, ¿no? Polémica me parece bárbaro, pero había odios, había Odio a muerte. a sí. muerte. A mí sí me acusó de que yo quería, que los dos Osvaldos, Osvaldo Soriano y Osvaldo Bayer, querían hacer del país una inmensa cárcel, que es un disparate. Eso lo escribió qué querían este decir señor con eso? que fue secretario de Cultura de Alfonsín, No sé fue qué. embajador en la UNESCO también, que tiene un apellido croata. Gregorich. Gregorich, y lo escribió en el diario Clarín. Cosa que es un disparate. Nosotros jamás pedimos cárcel absolutamente para nadie, todo lo contrario. Nuestra lucha fue por la aparición de los desaparecidos y por la libertad de los presos. Están en todas las publicaciones que hicimos durante el exilio, que fueron muchas. Por ejemplo, la que hacíamos en París con Cortázar, sin censura, que lo hacíamos con Osvaldo Soriano, este muchacho que dirige ahora este diario que tiene título francés, ¿cómo se llama? Ese semanario, Gaveta. Gaveta, de Gaveta, Le Monde Diplomatique. Claro. Bueno, se hicieron muchísimas publicaciones, realmente muy buenas, que nos compara en las publicaciones con lo que fue el exilio de los intelectuales antinazis. ¿Vos Bueno, pensás y que se han nos pasado... atacó duramente acá con artículos en los diarios. Se lo atacó a Cortázar también, se lo acusaba a Cortázar de haberse ido a París en vez de haberse quedado en el... Pero Cortázar se había ido muchísimos años antes. Bueno, Muchísimos pero se le años reprochaba eso, de que en vez de quedarse en la Argentina se había ido a París. Han pasado 20 años de todo esto. ¿Está superado? Bueno, ¿Siguen sí, abiertas se estas- superó porque realmente, es decir, estamos en otra cosa, en otras luchas, el país es otro, muy diferente, los intelectuales tienen que estar realmente en las luchas del pueblo, así que eso se superó, pero fue un periodo muy difícil para los que regresamos. Tanto es así que yo me iba 6 meses a trabajar en Alemania, conseguía, para ganar las divisas, de poder vivir después 6 meses en la Argentina, porque no conseguía absolutamente nada No de tenías nada. Trabajo. Ningún trabajo. Y bueno, Así que ibas hasta y que se volvías. portó muy bien la Facultad de Filosofía, que me nombró titular de la Cátedra de Derechos Humanos, y muy bien el diario Página 12. Pero de todas maneras seguís yendo mucho a Alemania ahora, aunque Sí, podrías claro, no ir. tengo toda la familia Tu allá. mujer también está allá, ¿no? Mi mujer está allá y no quiere, No es quiso decir, viene a volver. visitarme, pero no quiere vivir acá por una experiencia que tuvo.
que no puede vivir actitudes de extrema violencia, Pero como que el vivir experiencia- recibiendo cartas sin firma, por ejemplo, las amenazas. amenazaban. ¿Pero por vos o Amenazaban. por ella o por su propia No, actividad? por mí, por supuesto, pero Ajá. bueno, el peligro era lo mismo para los dos. Y no lo pudo soportar. No lo pudo soportar y que yo le dije, mirá, hay cosas mucho más graves que se hacen en Argentina. Por ejemplo, desaparecen personas, mucho más grave que mandar anónimos. Pero dice, yo no puedo vivir en un país donde se envían anónimos. Y la comprendí. Pero me viene a visitar, ¿eh? No vine Aquí a... está la vida, dijo Osvaldo Bayer una vez que vino acá a Los Siete Locos hace unos años. Aquí ¿Cómo? está la vida, dijiste. Para un intelectual esto, la Argentina, es una fuente impresionante. Yo Sí, quiero estar sí, aquí. sí, sí. Aquí están las vivencias. Y lo voy a seguir haciendo. Mm. Este, Muchas gracias por haber venido, Osvaldo Bayer. bueno, te agradezco tu hospitalidad. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Que la pasen bien.